Este día quiero iniciar una nueva serie que también ya hace un mes atrás, pues dije, esto debemos aprenderlo todos juntos. Acompáñame por favor al libro de Habacuc, capítulo 2, versículos de 1 al 4. Habacuc es uno de los profetas menores. Busquen en su Biblia o en su teléfono, le va a ser más fácil. Si lo va a hacer en la Biblia, busque Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Micaías, por ahí se va a ir y va a llegar al profeta Habacuc. Es un libro pequeño, es un profeta menor justo por eso, porque sus escritos son cortos. Ahora, ¿cómo se titula la serie? La serie se titula Por la Fe. ¿Y a qué nos referimos? Es esa frase que justo vamos a leer en este momento, que es: el justo por fe vivirá. Es una serie que vamos a estudiar alrededor de 9 a 10 semanas, buscando el significado correcto de esta frase, el justo por fe vivirá, o el vivir por fe, vivir por la fe, tratando de entenderla como los autores bíblicos la usaron realmente. El primer autor bíblico que la usó fue Habacuc en el capítulo 2, versículo de 1 al 4. Déjeme leerlo. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y que se ha de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta frase, el justo por fe vivirá, se malentiende muchas veces, pero increíblemente es muy malentendida. ¿Por qué? Porque se entiende de esta manera. Piensa en dos hermanos X. Por decir un nombre, el hermano X le dice al otro: mire, hermano, tenemos que ir a la misión, al grupo, a donde sea, pero no tiene gasolina el carro, no vamos a llegar. Y le dice el hermano Y: usted tapa el medidor de la gasolina, póngale manos y por la fe vamos a llegar. Y así usan la frase realmente. O de repente otros hermanos, uno viene y le dice al otro: mire, hermano, hicimos, porque en esta época se vuelve costumbre hacer las famosas atoladas, pero el atol que hicimos no nos va a alcanzar. Usted no vea la olla, hermano, usted sirva vaso, sirve, por la fe nos va a alcanzar. ¿Entiende la frase, verdad? Yo sé que la entendemos en un cliché cristiano normal, que es vivir como sin duda. Si tenemos algo que es imposible por hacer o que humanamente no se puede, venimos nosotros y démosle por la fe. Pero realmente la frase quiere decir eso, es lo que vamos a aprender. Lo más parecido que alguien puede entender la frase de vivir por fe es casarse, hermano. ¿Cuántos casados hay en la casa del Señor? Nos casamos, ahí sí, por la fe. ¿Por qué? ¿Por qué nos casamos por la fe? Ve a su cónyuge o piense en él si no ha venido, o en ella, y hace la pregunta: ¿y a mí qué me garantizaba que él o ella no me iba a dar veneno en la primera cena? Usted se casó feliz, la fiesta, todos llegaron a su casa. Porque la primera semana es así, todos se tratan con una gran ternura y una gran amabilidad. Te voy a servir la cena. Ah, vaya, 3 de azúcar. ¿Qué dice? O sea, usted vio que le echó algo blanco, y si era, ¿cómo se llama? Soda cáustica. ¿Me entiende? Y usted agarró: gracias, amor, por el café, y hasta ver a Dios, ¿verdad? ¿Por qué todo aquel que es casado toma los alimentos confiadamente? Por fe. ¿Por fe en quién, pastor? En su esposa o esposo. La ama tanto, lo ama tanto, que confía hasta cierto punto en que sabe que él o ella no le va a poner la almohada en la cara pues durante la noche para ahogarlo. Es que piense, claro, aquellos que ya tienen años casados probablemente no va a pasar, o sea, ya no piensan estas cosas porque son años. Sí, yo tengo 15 años de casado y pues si yo veo a mi esposa con la almohada así, yo no voy a pensar que me va a ahogar, no, la está acomodando, ¿verdad? ¿Sí? Yo no voy a pensar lo contrario. Pero se puede usted imaginar a alguien que quizás tiene una relación de noviazgo, digamos una relación de noviazgo ni larga ni corta, ¿verdad? Unos 6, 8 meses, se casan, 1 año de relación, y van a ir a vivir solos a una casa, y va a dormir a la par de alguien que conoce de hace 1 año.
Eso es vivir por fe, mire. Es vivir por fe en esa persona. En que, ¿por qué lo hace? Por amor. Por amor es que yo me voy a casar y yo sé que me voy a acostar a la par de él o ella y no me va a ahogar en la noche ni me va a pegar, pues. ¿Me doy a entender? Ese es lo más cercano a eso. Aún someterse a una operación también es cercano porque usted pone la fe en el médico. Pero usted no sabe si el médico fue a repetir cirugía general 2 veces, ¿verdad? No sabe, o sea, usted no sabe si el médico va sin efectos de alguna droga a operar. O sea, usted no sabe. ¿A cuántos ya han operado acá? Levante la mano. Yo no sé si usted se fija, pero ellos van como que a una parrillada, hermano. Una gran fiesta, música, ay, poner la música. ¿Cómo estaba? ¿Cómo te? Bien, ayer. Y la pobre cristiano ahí acostado. Y usted confía en que ellos saben lo que están haciendo. Eso es lo más parecido a la frase vivir por la fe. Esta mañana lo que yo quiero motivarle a hacer es que el creyente vive por fe en Dios. El creyente por la fe en Dios vive. Así vivimos, así nos movemos y así existimos, dice el libro de Romanos. Por lo cual yo le invito a que ahora, de lo más profundo de su corazón, podamos orar y pueda decirle a Dios ahí en su lugar: Señor, de verdad yo quiero aprender a vivir por fe, pero a vivir por fe de acuerdo a lo que los autores bíblicos dijeron. No por un cliché que yo aprendí de mi abuelita, mi papá, de quien sea, sino por lo que la Biblia realmente dice. Acompáñame a orar, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos a vivir por la fe, sabiendo y creyendo que tú todo lo puedes, que tú todo lo conoces y todo lo sabes. Ayuda nuestra incredulidad que muchas veces nos es tropiezo. Llévanos a tu palabra y conforta así nuestros corazones. Abre nuestros ojos al texto, Dios, para que mediante tu Espíritu podamos entenderlo y asimilarlo como lo hicieron con tus discípulos. Que sea el texto, Señor, el que gobierne nuestras vidas y gobierne esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, usted tiene abierta su Biblia en el libro de Habacuc, téngala ahí, solo que regrese al capítulo 1. Vamos a estar toda la mañana ahí, luego pues vamos a mencionar otro par de textos. Para entender la frase, realmente debe de entenderse en el contexto en el que fue dicho. Por ejemplo, si de repente alguien me oye oír hablar una plática de pasillo, yo estoy hablando en las gradas, ahora saludando a los hermanos, pero de repente, y fíjate que le pegué con el codo en el ojo, y la hermana, pues, ya saber a quién le pegó, y de repente ve usted a mi esposa con el ojo sellado, el pastor golpea a la esposa. Cuando uno toma una frase fuera del contexto se puede interpretar, quizás yo me golpeé, hermano, y le pegué con el codo a la pared, ¿verdad? Y usted no alcanzó a oír toda la frase. Es lo que vamos a tratar de averiguar ahora en el libro de Habacuc. Para eso, nosotros debemos de saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el libro de Habacuc? No es desconocido porque si usted lo puede leer, usted va a entender lo que está pasando. Pero para evitarnos la gran lectura por el tiempo, les voy a contar. Primero lo que está pasando es esto. Israel, usted sabe que está compuesta por 12 tribus, ¿sí? Para entenderlos, es como que nosotros no tuviéramos 14 departamentos, sino 12. De esos 12, que prácticamente eran familias, se habían dividido. 11 salieron al norte, que si usted lee los libros históricos va a decir, el reino del norte. Y una, que es la tribu de Judá, salió hacia el sur, que es el reino del sur. En el reino del sur, ahí estaba David, en el tiempo de estaban los sucesores de Salomón, en el tiempo de ellos. El reino se había dividido. A esta altura, los asirios ya habían destruido a las 11 tribus, es decir, el reino del norte. Ya estaba destruido. Lo único que quedaba en pie de Israel era el reino del sur, Judá, la tribu de Judá. En esa tribu, ¿dónde es que vivía esa tribu? Esa tribu vivía en Jerusalén. Ahí era la ciudad de David o la ciudad del rey, una ciudad amurallada. Ahí vivían ellos. Y ellos tenían el templo, el primer templo, es decir, el templo de Salomón. Así que era una ciudad hermosa. En ese contexto, sabiendo qué está pasando, los reyes de Judá, después de Salomón, se empezaron a corromper en muchas cosas. Una de ellas, y la principal, es que ellos se volvieron idólatras. Es decir, ellos empezaron a adorar otro Dios que no es el verdadero Dios, sino que empezaron a adorar muchos más dioses. Dioses que tomaron de la cultura de su alrededor.
Cuando ellos se vuelven idólatras, Dios empieza a mandar profeta tras profeta, profeta tras profeta, para advertirles que regresaran de su idolatría. Y ellos no quisieron. El problema de volverte idólatra o de volverse idólatra es que ese es un pecado degenerativo que va a llevarte a otro, a otro y a otro. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Al volverse idólatras, ellos empezaron a hacer ya los juicios no justos. Es decir, si alguien iba a buscar justicia al rey, el rey dictaba justicia a conveniencia de él. Pero es que si yo meto a la cárcel a este que tiene dinero, me voy a echar en contra a todos los demás. Así que no, métanlo a él no lo conoce nadie. Vos sos el culpable, andate. Entonces el pobre ya no tenía justicia, porque era una justicia maleada o eran sobornos, así lo conocemos nosotros. Entonces prácticamente ya los juicios no eran rectos, no eran justos. Adicional a ello, por esa razón, los impíos, que normalmente eran las personas poderosas, asediaban al justo. Como sé que no me van a hacer nada y la ley ya no aplica para mí, yo voy a hostigar a este, hasta sacarle lo que yo quiero. Entonces tampoco ya no había justicia social y todo era violencia y destrucción. Era una gran injusticia social la que existía en los tiempos de Habacuc. En ese contexto, entonces, este profeta tiene una conversación con Dios muy corta. ¿Qué es lo que ahora vamos a ver? ¿Cuál es esa conversación? Capítulo 1, acompáñenme por favor. Al ver a Habacuc, el profeta, todo este panorama de injusticias, él viene y él dice, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y me haces ver molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y usted puede seguir. La primera parte que puede ver es la queja de Habacuc. Habacuc está totalmente no molesto, indignado. Alguien ya le ha indignado algo de que ve usted algo que, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Esa es la indignación de él, pero su indignación no es contra la gente, su indignación es contra Dios, porque esto, hermano, llevaba siglos de ser así. No era de hace un mes, eran siglos. Y Dios se mantenía, como que Dios se mantuviera al margen. Pero Dios no se mantuvo nunca al margen. Él mandó profeta tras profeta. El que está casi que al mismo tiempo que Habacuc es Jeremías. Y Jeremías sigue diciendo y no pasa nada. Y el pueblo no oye. De hecho, a Jeremías se le conoce por eso, el profeta llorón. Pero no es porque era un chillón, ¿verdad? Que no te hacemos caso. Y él lloraba. Sino porque él lloraba de la indignación de ver que el pueblo no miraba lo que estaba haciendo. Pues Habacuc está en la misma, solo que él no está quejándose contra el pueblo, él se está quejando contra Dios. ¿Por qué Dios no obras en esta injusticia? Y entienda algo, esto es muy similar a como el ser humano reclama: Señor, ¿por qué a mí? Pero entienda que esto es un poco mayor, porque esa frase, ¿por qué me pasan las cosas a mí? ¿Por qué no me ayudas a mí, sino que ayudas al malo? Aunque es el mismo sentido, él no estaba buscando su propio beneficio, él estaba buscando el beneficio del pueblo, que el pueblo pudiera adorar a Dios legítimamente. Eso es lo que él buscaba, pero igual es un reclamo. Él está hablando de por qué vemos tanta maldad en el mundo, por qué tanta injusticia y tú no haces nada. Es eso. Yo creo que son preguntas existenciales que todo mundo se ha hecho. ¿Por qué Dios está viendo que matan tanta gente en otras partes y aquí no pasa nada? Porque Dios está viendo que hay tanta maldad, tanta injusticia y Él no se mueve. Es lo mismo está reclamando Habacuc. Él literal, como lo dice el texto, él se está quejando. Es una queja. Ante esa queja, Dios responde. ¿Qué responde el Señor? Versículos 5 y 6 del capítulo 1. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y pesurosa, para que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Lo primero, si seguimos la secuencia, Habacuc está molesto y quejándose. ¿Por qué Dios no hace nada? A lo que Dios responde: no, que no esté haciendo lo que tú quieres, no quiere decir, Habacuc, que yo no estoy haciendo nada. Yo sí estoy haciendo algo. ¿Qué estoy haciendo? Te lo voy a decir, pero no me lo vas a creer. ¿Sí?
¿El qué estoy haciendo? Ok, yo estoy levantando a los caldeos. Los caldeos es Babilonia, ¿sí? O sea, esta palabra caldeos le ha de sonar a algunos, ¿va? Sal de Ur de los caldeos, ¿sí? Que Abraham, tema de otro día, solo se lo voy a dejar para nota curiosa. Dios está levantando a Babilonia. ¿Qué viene haciendo Babilonia? Babilonia viene arrasando a todos, literal. Y al que tiene, y lo último que ha hecho, o al que tenía más cerca de Judá, era a los asirios. Destruyó a los asirios, aquellos que habían destruido a las otras 11 tribus. En ese sentido, entonces Habacuc viene y empieza a ver un panorama. Quiere decir que Dios está levantando juicio contra Judá, porque Babilonia, literal, o sea, lo que Dios le estaba diciendo es que yo voy a destruir la idolatría de Israel y de todos. ¿Con quién? Con Babilonia. De la mano de Babilonia yo voy a destruir a Judá. Así que sí estoy haciendo algo. Yo estoy obrando. Es que Dios obra por cualquier medio y por cualquier forma. A lo que Habacuc responde. O sea, vea la secuencia. Primero Habacuc es una queja. ¿Por qué no haces nada? La respuesta de Dios es: yo sí estoy haciendo algo, pero tú no me lo vas a creer ni lo vas a aceptar. Viene ahora la respuesta de Habacuc. La respuesta de Dios es: yo estoy obrando y yo estoy levantando a una nación más fuerte que Judá para destruirlos. Y a lo que Habacuc responde, versículos 12 y 14 del capítulo 1. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste. Tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al impío más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Le explico, en palabras muy simples es: ¿por qué nos vas a castigar o por qué nos vas a reprender con alguien que es más malo que todos nosotros? Es decir, esta frase creo que la conocemos más: ¿por qué vas a arreglar un problema menor con un mal mayor? ¿Cuántos ya han oído aquello de que la cura salió más cara que la enfermedad? ¿Sí? Es eso lo que él está diciendo. ¿Por qué vas a levantar a aquellos que destruyen todo sin importar lo que hagan, para castigar al que es menos malo que él? ¿Sabe cómo es esta frase? Esta frase es: Señor, yo no me porto tan mal como él, pero ¿por qué lo bendices a él y a mí no? Es esa la frase. Señor, o sea, nos hemos portado mal, pero estos, su justicia, dice el texto, su justicia procede de sus manos, ni siquiera de ti, y a ellos vas a usar. O sea, ellos que trabajan para su propia gloria, para decirle al rey de ellos que él es el todopoderoso, que te ofenden más a ti que lo que nosotros a ti te ofendemos, a ellos vas a usar para destruirnos a nosotros. Sí, a ellos. Y lo que Habacuc no está viendo aún, pero lo va a ver, es que lo que Dios va a hacer es un castigo redentivo. Oye, la frase está correcta. Es un castigo redentivo. Pastor, pero es el pueblo de él. Sí, pero tiene que hacerlo, porque atentan contra su santidad, como hablamos hace unas semanas atrás de la ira. Entonces él va a castigarlos, pero el castigo va a ser redentivo, es decir, va a redimirlos para que ellos no vuelvan a idolatrar. Así que eso es lo que va a hacer. Va a destruir la idolatría de ellos, pero luego de la reprensión, ellos dejarán de ser idólatras y volverán a su terreno, que es lo que pasó en la historia. Entonces, ante esto, ante la queja de nuevo de Habacuc, de que la queja es: ¿por qué vas a hacer más grande al malo y al que es menos malo lo vas a destruir con él? Ante esa queja, Habacuc dice, versículo 1, Dios va a contestarle a Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 4. Las últimas palabras de Habacuc son estas: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Me voy a detener ahí. Vea lo usado en la plática. Si él es un Dios justo, pues. ¿Sabe cómo fue el reclamo de él? Y así empezó. Si usted vuelve a leer los primeros, el versículo 12.
Dios mío, santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal. O sea, él está exaltando su santidad y su justicia. Entonces, él está diciendo, vaya, mi argumento fue, tú eres bueno y justo. ¿Por qué nos vas a destruir con el que es malo y no justo? Él me tiene que responder bien, o sea, yo voy a ganar el argumento. Y por eso él dice, voy a estar de pie, voy a estar en mi fortaleza, voy a estar listo, firme, bien parado, porque quiero ver qué me responde ante yo lo que acabo de decir, que aparentemente es una gran injusticia lo que él va a hacer. Versículo 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Ok, lo primero que le dice es, va, mira Habacuc, te voy a responder, pero primero lo que vas a hacer es que lo que yo te enseñe, tú lo vas a escribir en tablas. Aquí es para que corra el que la lee, se entendería como que yo leo y corro. No, es para que lea de corrido el que la lee. Para que el que la lee, cuando tú escribas, pueda leer rápidamente o coherentemente y pueda entender lo que yo voy a hacer. Así que primero tú la vas a dejar por escrito para que no se les olvide jamás lo que yo estoy haciendo. 2, Habacuc, aunque la visión, aunque no se materialice rápidamente, tienen que esperarla. Espérenla porque la visión se va a cumplir. Así que tú vive sabiendo que esto será así. Y aunque parezca lo contrario, esto va a ser así. Eso es vivir por la fe. Yo sé que no le entiende un poquito mucho, pero vea, lo que Dios le está diciendo es, ok, yo te voy a decir qué voy a hacer. Tú vas a escribir la visión. Y aunque la visión tarde, tienes que esperarla. Y tienes que vivir pacientemente esperando que la visión se cumpla. ¿Sabe cómo es? Es como que de repente pasa en la actualidad, un joven esté cortejando a una señorita y le diga al joven, mira, nos vamos a casar, ¿te quieres casar conmigo? Sí, la muchacha va a decir que sí 1000 veces. Ok, vamos a hacer algo. Yo me voy a ir para Estados Unidos y a los 8 años yo voy a regresar y me voy a casar contigo. ¿Qué le diría usted a la muchacha? Ay, hija, no, cosita, ya no va a regresar. ¿Sí? Pero ¿qué tiene que hacer la muchacha? Si la muchacha lo ama y le cree, ¿qué va a hacer ella? Lo va a esperar. ¿Sí? Ella va a estar así. Año 1 ella va a estar emocionada. Faltan 7 años. Y uno diría, está lejos eso todavía. Y aunque se le presenten más pretendientes, ¿qué va a hacer ella? No. Es que en diciembre 24, dentro de 7 años, va a venir con el que estoy comprometido. Y lo va a esperar, y lo va a esperar, y lo va a esperar hasta que pase. Y en esos 7 meses, 7 años u 8 años, ¿qué va a hacer la muchacha? Primero, va a rechazar a todo aquel que quiera pretenderla a ella. Segundo, se va a preparar y va a aprender a cocinar y va a aprender a ser una buena ama de casa, quizás para conseguir trabajo, no sé, pero ella se va a preparar para el día después de 7 años. Eso es vivir por fe. Ante la reacción de todos nosotros, de, ay, cosita, no va a venir, allá tiene 3 más él. Eso no es vivir por fe. ¿Me voy a entender? Me voy a adelantar. Es que Cristo Jesús dijo, y lo cantó usted con la banda, pronto volverás. Vivir por fe es velar sabiendo que cuando Él regrese lo encuentre haciendo así. Eso es vivir por fe. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Sigamos. Para entender bien, todavía mejor la frase, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿cuál es la visión?
Es esa la frase que nosotros tenemos que entender para decir, ok, ellos deben de esperar así. Vea la pantalla, por favor. Voy a leer Habacuc del 2, capítulo 2, versículo del 6 al 14, en otra versión que es la versión Palabra de Dios para Todos, porque creo que la versión se entiende mejor que la Reina Valera, porque la Reina Valera, si bien es cierto, no voy a negar, es buena, pero a veces su lenguaje es un poco más complicado. La versión Palabra de Dios para Todos es un lenguaje más actual. Se conoce como una paráfrasis, ¿sí? Versículo 6 al 14, vea, sígame en la pantalla, dice: pero después toda esa gente, hablando está refiriéndose a Babilonia, esta es la visión. Pero después toda esa gente se burlará de él y lo hará objeto de chistes y dirán: oye, tú que acumulas a montones lo que no te pertenece, estás cargado con una deuda muy grande. ¿Hasta cuándo aguantarás así? ¿No se levantará de repente en tu contra tus acreedores? ¿No se despertarán los que te aterrorizan? Será un botín para ellos. Como tú saqueas muchas naciones, las demás naciones te saquearán a ti. Todo esto sucederá por tus asesinatos y por tu violencia con la que has llenado países, ciudades y habitantes. Oye tú, que te enriqueces aprovechando de los demás, con eso solo consigues arruinar tu casa. Pensaste que colocando tu nido así de alto quedaría a salvo del peligro. Al destruir tantas naciones maquinaste la venganza para tu casa, pecando contra ti mismo. Hasta las piedras de la muralla gritarán en contra tuya. Las vigas del techo repetirán las quejas. Oye tú, que construyes una ciudad acabando con la vida de inocentes y fundada en un pueblo con el crimen. El Señor Todopoderoso hace que el trabajo de los pueblos al final sea destruido por el fuego, y que las naciones se enfurecen en vano tratando de conseguir lo que al final no valdrá nada. La tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llena los mares. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Todo esto lo dijo de Babilonia. Entonces lo que le está diciendo prácticamente Dios a Habacuc es esto: mira, Habacuc, es cierto, Babilonia es más injusta que todo el mundo entero, es más mala que todos ellos, tenés toda la razón, Habacuc, pero yo quiero que escribas algo. Yo quiero que escribas que aunque ustedes van a ser destruidos por ella cosechará de la misma, Babilonia será destruida así como ellos destruyeron. Ellos serán tratados así como ellos han tratado a las naciones. No habrá un castigo más duro para ella. O sea, ella será castigada así como ella castigó. No habrá necesidad de que la gente venga y esté clamando justicia. Ella va a ser castigada. Cuando ella sea castigada, toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Toda. Y ya no va a haber necesidad de más castigos, Habacuc. Eso escríbelo. Entonces, entendamos realmente lo que Dios le está diciendo. Lo que le está diciendo es esto: Habacuc, yo voy a destruir Judá a través de Babilonia, pero quiero que le digas a los que sobrevivan de Judá que yo voy a destruir Babilonia por amor a ellos. Y ellos regresarán y ellos me van a adorar, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así tienes que vivir. Híjole, esto está complicado. Es que mire, en una frase más todavía que podemos entender más, es que aunque el futuro para la tribu de Judá se ve muy complicado, Dios obrará para ellos redención en medio de eso. Es que el que no cree vivirá perdidamente, y el que cree, entonces creyendo esta visión, vivirá. ¿Cómo así? Mire, lo que Dios va a hacer es lo siguiente, y usted puede escoger, o ellos podían escoger cómo vivir. En la historia, si usted lo puede leer en Jeremías, Babilonia sitia la ciudad, es decir, la encierra. Nadie sale, nadie entra. ¿Cuál era la idea de eso? Es que ellos murieran de hambre.
se murieran lentamente o se rindieran y sirvieran a Babilonia. Pero en ese sentido, Babilonia hizo dos ofertas. Oferta número uno, ok, ríndanse antes que nosotros los destruyamos. Así que los que quieren rendirse, salgan con las manos arriba, por así decirlo, y ustedes van a ir cautivos a Babilonia. Esa es la famosa deportación judía en ese tiempo. Y los demás, pues quédense si no se quieren rendir. Pero ¿quién en su sano juicio va a quererse ir esclavo teniendo las posibilidades de destruirse? ¿Cómo las posibilidades? El cuadro más grande es que en el tiempo de Jeremías habían tantos falsos maestros que le decían al pueblo: Dios nos va a dar la victoria contra Babilonia. Si era un imperio de miles contra una sola tribu, pero tenemos al Dios de Israel y el Dios de Israel va a destruir Babilonia. Así decían algunos profetas. Pero Jeremías decía: no, Dios los va a hacer pedazos. Ríndanse, entréguense a la ira de Dios y váyanse cautivos a Babilonia. ¿Qué es lo que va a creer el pueblo? Es el punto. Y luego les habla a Habacuc y les vuelve a decir: Dios los va a destruir, así que ríndanse y váyanse a Babilonia. Entonces la pregunta es: ¿y cuando me vaya a Babilonia qué va a pasar? De ahí te voy a salvar. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? Y entra la frase: el justo por la fe vivirá. Si yo le creo a Dios, bueno, salgamos cautivos y vámonos a Babilonia, porque de allá Dios nos va a rescatar. Es en ese sentido que la frase existe. El justo por fe vivirá. Dice, ok, bueno, si esa es la voluntad de Dios, pues yo iré, yo estaré allá y Dios castigará a Babilonia y allá en Babilonia Él me va a salvar. Y Dios termina así el discurso, la respuesta a Habacuc, capítulo 2, versículo 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura al que la esculpió y el que la hizo? La estatua de fundación que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay de aquel que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra. Lo que está diciendo, y terminemos con el poema de esta altura, es lo siguiente. Él está diciendo: piense, construya usted un ídolo, construyalo, ponga la escoba, póngale brazos, ojos y ya piernas, la sienta en un trono, le hace un altar bonito y después la adora. ¿Qué puede hacer por usted esa obra creada por usted? ¿Sabe cómo es? Es como que agarrar a los que tenemos hijos pequeños. Nos sentemos, le dijera yo a mi hijo mayor: vaya, mira, yo ya no voy a trabajar, así que vos vas a mantener esta casa. Hermano, si de mi esposa y de mí ha salido esa pobre criatura, ¿qué va a hacer él por nosotros? Ese es el punto. Levantamos ídolos, tú lo creaste. ¿Qué puede hacer él por ti? ¿Qué puede hacer los ídolos o las cosas donde nosotros tenemos la seguridad si nosotros las creamos? Pongámosle nombre y apellido, que es donde nosotros más confiamos, y siempre el tema es la finanza. Puede ser el tema de los hijos, el esposo, quien sea, el trabajo mismo. Digamos que usted vino y acumuló. Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Acumuló riquezas y ahorró. Eso en sí mismo no es malo, no es pecado. Es más, yo le diría, le motivo a hacerlo si lo puede hacer. El problema es poner la confianza en eso. El problema es que, mira, hay que operarla, tiene cáncer, no importa, yo tengo dinero para pagar eso. Ese es el problema. Es tener la seguridad ahí, no pasa nada, hay dinero de donde tomar. Ese es el problema. Entonces ahí está mi seguridad. Dígale a él que le ayude cuando se acabe, pues. Agarre la libreta, la tarjeta del banco, va, mira, hazme un milagrito que aparezca, dígaselo. ¿Qué va a hacer eso por usted si usted lo creó? Nada. Pero el Señor está en su santo trono y delante de Él tiene que callar toda la tierra. Ese es el sentido de la frase. Entonces, Habacuc a este punto, ahí, cuando él dice esa frase, él entiende. Y él dice: no, yo debo de vivir por la fe.
En ese punto, antes de llegar a eso, la pregunta sería, ¿quiénes están escuchando esta parte? ¿Quiénes están escuchando las palabras de Habacuc? Pues le están escuchando los reyes de Judá, le están escuchando los que siguen al trono, es decir, los príncipes de Judá, los nobles, y dentro de ellos impíos y justos, dentro de la tribu de Judá. ¿Cuál es el mensaje para ellos? Señores, no podrán evitar la destrucción que llegue, pero si creen, serán salvados en medio de ella. Es decir, señores, ahí viene Babilonia y viene arrasando con todo, ya arrasó con Asiria y nos toca a nosotros. Así que Dios la va a destruir en su momento, pero no por tu mano. Aguanta el castigo, vívelo y solo piensa una cosa, que Dios en medio de ese castigo te va a salvar. Así que déjate llevar por el castigo, porque el castigo es redentivo. ¿Quiénes hicieron caso? Le voy a mencionar a 4 que hicieron caso: Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se fueron a Babilonia con otro montón de gente y vivieron por la fe allá. ¿Cómo por la fe? Esperando que Dios los iba a hacer volver a su tierra una vez más. Es más, si usted lee Jeremías, usted va a leer que Dios les manda a decir por medio del profeta Jeremías: señores que están en Babilonia, yo no los voy a sacar de ahí todavía. Van a pasar 70 años, así que construyan casas, cásense, trabajen por la ciudad, porque en la paz, procuren la paz de esa ciudad, porque en ella tendrán paz. Es eso, es vivan por la fe esperando que yo voy a llegar a sacarlos de ahí. Ese es el sentido de la frase para Habacuc. Es: acepten la destrucción, porque yo en medio de la destrucción yo los voy a salvar a su debido tiempo. Y esa es una gran noticia, porque justo eso es lo que nosotros estamos viviendo, porque esa es la esperanza del Evangelio, hermano. Es justamente esa. El punto es si usted está viviendo por la fe en eso. Se lo voy a explicar de esta manera. Mire, no está de más decirle todo lo que yo voy a decir, aunque yo sé que usted lo sabe. Es de todos conocedor que caminamos hacia días muy oscuros, pero demasiado oscuros como para poder alegrarnos en ellos. Si usted tenía la esperanza de que vendrán días mejores, no, hermano, no vienen días mejores. Vienen días más difíciles para todos. Si para los que ahora son abuelos fue complicado criar hijos, ahora piense lo complicado para sus hijos criar a sus nietos. Será todavía muchísimo más difícil. Por eso es que Jesús, cuando habla de los últimos días en el tiempo, en el Evangelio de Mateo, Él dice: ay de aquella que esté embarazada. No es con eso que no tengan hijos, hermano. O sea, no conocemos los tiempos, pero vamos a esos tiempos, porque serán tiempos complicados, tiempos de confusión. Y son tiempos de confusión. ¿Cuál es la gran confusión ahora? Dígame qué es verdad de ahora, de todo lo que han dicho. Le voy a contar las noticias que vi, porque me puse, pues sí, para estudiar puse a ver las noticias. Ya le dije la semana pasada, los famosos alienígenas. Vea el de la par, yo siempre vea el de la par, uno nunca sabe, ¿verdad? Que estamos llenos de extraterrestres, ¿verdad? Sí, y habitan entre nosotros ya. Y se oye risible, pero hay una teoría de conspiración creíble, fíjese. Hasta cierto punto, yo siempre les he dicho, es que estas cosas las agarran de la Biblia, ¿de dónde más las van a inventar? Ellos dicen que ya existen máquinas holográficas o de realidades virtuales un poco más físicas. ¿A qué me refiero? De repente ya han visto, ¿cuántos fueron a Cyberland? O se dieron cuenta que en Cyberland, al final, en el cierre, hicieron un espectáculo con drones, ¿sí? Y formaban figuras con drones. Eso es real, eso existe. Entonces, con drones así, ellos simplemente van a proyectar naves, X cosa, y van a generar tanto temor. Y en ese punto del mayor temor, se va a levantar uno que va a decir: yo voy a detener esta crisis mundial. ¿Eso está en la Biblia o no lo está? Claro que lo está. ¿Es verdad lo que ellos están diciendo? Pues algo de verdad tiene, porque eso está en la Biblia. O sea, el tema de un orden mundial no es nuevo, eso está en la Biblia, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Nadie sabe cómo lo van a hacer, pero te tiene que dar un gran panorama de una gran crisis para que eso pase. Y no estamos lejos de creerlo. Hace 2-3 años estuvimos
¿cuándo íbamos a creer nosotros que íbamos a estar encerrados más de 120 días, hermano? Sin hacer nada, todos en las casas, esperando. Y un pequeño virus dobló naciones completas, hizo caer en ansiedad a un montón de gente. Pues días peores que esos vienen. Días donde ahora dicen que pueden controlar el clima y que lo que pasó en Hawái, estos incendios son provocados y no naturales. Hoy se levanta cualquier persona cerca de los polos y de repente está en la montaña viendo el mar y el gran iceberg flotando por el calentamiento global. Es que todo está yendo hacia un punto donde ya no tolera más. Bueno, la última noticia, y eso nos va a competir a nosotros y nos va a poner en un grave problema dentro de unos meses. En Panamá ya no cruzan los barcos, hermano. ¿Sabe por qué no pueden cruzar barcos en Panamá? Y está la gran fila de barcos esperando cruzar. Porque no hay agua para que crucen. Alguien pensará, no, pues sí, pastor, pero lo que traen ahí son carros, pues, por barco. Sí, también medicinas, también insumos para la construcción, insumos para trabajar. Y lo que nosotros exportamos, hermano, por ese lado se va para Europa, porque mandarlo por avión es carísimo. Simplemente porque no hay agua. Y así va a seguir, y así va a seguir. Probablemente usted y yo no lo vemos aún. Yo recuerdo hace unos meses atrás que es la segunda vez que es esta crisis de abastecimiento. Me decían, pero es que va a llegar un momento que estas medicinas no las vas a encontrar. Y llegó justo el momento que no las encontré. Y dije, no están. Y porque es que no hay. Y no hay, ni en San Miguel, en ninguna parte hay. Bueno, se acordarán en pandemia, ¿quién alcanzó a comprar acetaminofén e ibuprofeno? Mascarillas. Es que eso va a pasar y va a volver a pasar. Súmele a eso otra cosa: las falsas ideologías, donde le pide al gobierno, bueno, en Estados Unidos, así como hay iglesias cristianas adoctrinando a los niños, hay también iglesias satánicas. Y el argumento fue eso: si permites a mis hijos oír el cristianismo, permíteles oír el satanismo, porque hay libertad de expresión y libertad religiosa. ¿Y cómo les dicen que no? ¿Me doy a entender? Y ya está, llegan con sus panfletitos, ¿verdad? El diablo es este. Y los están adoctrinando desde pequeños, no solo en temas así doctrinales, en la ideología de género, en la inclusión, en el lenguaje inclusivo, y todo tiene apariencia de bueno, pero adentro tiene la mentira. A esos días oscuros vamos, donde la iglesia misma está cayendo. Estamos rodeados, sumémosle a eso, de falsos evangelios disfrazados de buenos evangelios. Y yo siempre les he dicho, usted no sabe en qué momento un pastor, por simple conveniencia de él, va a empezar a predicar mentira. ¿Dónde tiene que estar usted bien parado? En la Biblia. Se lo está diciendo un pastor. Yo no tengo la verdad, ni soy Dios para saberlo todo. Me puedo equivocar. Por eso usted tiene una Biblia, por eso usted tiene el acceso a eso. Por eso usted está esperando del cielo al Salvador y por esa fe vive. Se supone que así debería ser. Vienen días, hermanos, donde todo el mundo preguntará qué es verdad. Yo nací en días hace 40 y pico de años atrás, donde el peor peligro para un adolescente era drogas. Y los papás andaban encima de todo aquel que tenía cara de marihuanero. Y no te unas con él y no juegues con él. Y así lo solventaron. Días donde cuando yo crecí, hermano, solo habían 4 o 5 canales, ¿verdad? 2, 4, 6, 10 y el 12. Y podían controlar lo que nosotros miramos. Pero nuestros hijos tienen acceso a 120 canales en cable y 1000 plataformas de streaming donde pueden ver sin anuncios lo que ellos quieran a cualquier hora. Crecí en días donde la pornografía salía a las 11 de la noche para allá, ¿verdad? Hoy están creciendo en días donde la pornografía es al borde de un clic en un teléfono celular. Y ahora ya no están tan preocupados por la droga porque los niños son tan inteligentes que dicen, ¿para qué me voy a intoxicar con esto? Pero vienen y toman un teléfono celular que tiene la misma capacidad de una droga de segregar un líquido del cerebro que provoca el mismo placer que una droga. Se lo voy a demostrar. Haga una prueba. Llegue a su casa ahora, si usted está pagando un plan de internet, llegue a la casa ahora y desconecte el router. Uy, pastor, ¿cómo voy a hacer eso? Ya está drogado.
Sí. Si usted no puede vivir un solo día sin el internet, o es usted los que va a la tienda, ¿va? Regáleme un paquete de datos y 5 huevos, no le alcanza, quíteme los huevos, póngame los datos. Si es así, hermano, le tengo una mala noticia. Usted tiene una adicción a la tecnología. Y los días serán peores, peores, peores y peores. Todo el tiempo. Qué triste es ver, de verdad es triste, que tenemos que pelear con algo, tratar de evitar algo en los niños, como es la tecnología, pero que es tan necesaria. Porque el problema no es la tecnología, hermano. Porque el señor presidente de este país nos hizo el gran favor de darle a todos los niños tecnología. ¿Los va a hacer adictos? No, quien los va a hacer adictos es usted. ¿Me doy a entender? Días así vienen, hermano. Días tan oscuros que no va a haber salvación en esos días. Cuando me refiero a salvación, es que nuestros hijos van a tener tanto conocimiento porque están. Hoy le preguntaba yo a dos con los que nos reunimos: ¿tú has ido a una biblioteca? No. Pues le dije, ya estamos algo señores, ¿verdad? ¿Cuántos fueron a bibliotecas acá? Hay que ir a hacer la tarea, hay que ir a la biblioteca, ¿verdad? Hoy no. Le van a preguntar a la inteligencia artificial, tengo que hacer un resumen, ¿me lo haces? 5 minutos lo más, en lo que lo imprimen, ni lo imprimen, ahí lo mandan y lo suben al portal, ¿verdad? Ya se acabó la tarea, 10 minutos. Días así, días terribles, donde se va a levantar una sola persona y va a decir: yo lo arreglo. Y usted sabrá que los días malos llegaron. Usted lo sabrá. Ahora, ¿cuál es la esperanza? Pastor, ¿cuál es la esperanza? Que de los cielos vendrá el Señor. Esa es la esperanza. Que pronto volverá. Esa es la esperanza. ¿Ve, familia? La pregunta es: ¿cómo está viviendo usted? ¿Como que Él regresará o está viviendo como la corriente lo lleve? Porque el que es orgulloso vivirá perdidamente, pero el justo por la fe vivirá. ¿Me doy a entender? Es que es el justo punto. Es ese. Hermano, perdone, por eso Pablo toma la misma frase, capítulo 1 de Romanos, verso 17, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dijo él: el justo por la fe vivirá. Es que la única manera de nosotros sobrellevar y vivir en este mundo es en la justicia de Él, ni siquiera en la que este mundo provee, que no es justicia. Entonces el justo vivirá en esa justicia. ¿Cómo así? Si le vamos a la práctica desde ya, es venir y decir: ok, si yo sé que esto es un problema, pero a la vez una ayuda para mis hijos, entonces yo lo regulo, pero no regulo su conducta únicamente, yo regulo su corazón, a decirle: esto es pecado, Dios es así. Un día mi hijo me preguntó, el menor: y cuando tiembla, papá, ¿es que Dios puso un pie en la tierra? No, hijo, no necesita hacer eso, él solo necesita decirlo, y tiembla. Y ya se quedó: pastor, ¿usted le va a meter pesadillas? No, 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 Dios es así, hermano. Él lo reguló así y lo decretó así. ¿Por qué le voy a ocultar a Dios? Otro amigo, pastor, me dice, le digo: ¿qué estás viendo en la tele? Algunos conocen esta serie. Aquí estoy con mis hijos viendo Vikingos, me dijo. Hermano, en esa serie literalmente destazan a la gente. La destazan, vuelan las cabezas, las manos por otro lado y todo. ¿Y por qué estás viendo eso tan sangriento? ¿Qué más sangriento que la muerte de Cristo?, me dijo. Allá él como cría a sus hijos. Pero ¿por qué le vamos a ocultar la realidad de quién es Dios y le vamos a dejar expuesto a la realidad que es falsa? El justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo más bueno? ¿Que el niño tenga vacaciones o que el niño venga a la iglesia?
¿Qué es lo más bueno? Que se acueste temprano sin orar o que nos esforcemos 10 minutos más para orar. ¿Por qué lo esfuerza en aquello que no es pan y le deja vivir como Él quiere en lo que el justo por la fe vive? Ese es el llamado de Habacuc. Es esa frase: quiere vivir por fe, entonces viva de acuerdo y esperando del cielo el regreso del Señor. Eso viva haciendo. Y vive esperando que lo encuentre haciendo así, sirviendo en la expansión como Él lo dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Es que el llamado es simple: a que con nosotros reconozcamos que hemos pecado contra Dios y que Él es el único que puede perdonarnos, por lo tanto arrepentirnos y perseverar en este camino. Y Jesús lo dijo en Mateo 24 y 25: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Déjeme terminar de esta manera. Voy a subir el nivel de complejidad en esto. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí somos creyentes? Hoy menos, hermano. Vaya, ¿por qué le pregunto esto? Mire, es que la ira de Dios sin duda alguna viene y va a ser revelada. Eso sin duda alguna, contra todo pecado. Y cada uno tendrá la justa retribución de sus actos. Pero el que cree, su pecado será perdonado y será salvado de esa ira. Eso lo hemos estudiado. La pregunta es: ¿cómo sé yo realmente si yo soy cristiano? Respuesta de una posible respuesta de alguien puede ser: yo sirvo. Yo antes recuerdo tenía quizás como 10, 11 años, 12 quizás. Yo recitaba un versículo que decía: el que gana almas es salvo. No dice eso, hermano. Dice que el que gana almas es sabio. Es decir, él aplica la verdad bíblica para invitar a otro a ese camino. Cuando yo dije, pues la dije: ¿seré o no seré? ¿Qué más hago? Yo vengo a la iglesia. Judas caminó 3 años con él. Es que no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer que nos dé el título de creyentes. Nada. Y los frutos, pastor, mira, porque tú estás apelando a por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Pero Él no dijo, por decir algo, ¿verdad? Es que un fruto es tocar la batería. Él no dijo eso. Un fruto es ir a la iglesia. Ni siquiera existía en ese momento. Un fruto es ganar almas, conocer al Señor, tener conocimiento de Dios. Pues hasta los demonios, hermano. En esto conocerán a mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En eso lo conocerán los de afuera. Pero ¿y adentro qué? Él contó una parábola en ese mismo contexto. El padre de familia quería celebrarle a su hijo y mandó a los siervos a invitar a todo el pueblo a que llegara a las bodas. Llegado el día de la boda, manda a avisar a sus siervos y diga: traigan a los que hemos invitado. Y dice: ya es la hora de la boda, ¿y dónde están las visitas? Le dijo. Pues nadie quiso venir, le dijo. Nadie quiso venir, le dijo. Pues salgan por las calles y trae a todo el que no es digno de estar en una, tráelo aquí. Y lo llevan y se llena la casa. Y cuando el padre de familia anda en la casa, dice que ve a uno y le dice: ¿dónde está tu vestido de boda? Le dice: sáquenlo. Judas dijo: parecían de nosotros, pero no eran de nosotros. Pablo dijo que por la ley, Gálatas 3:11, ninguno, por las obras de la ley, ninguno se justifica para con Dios. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Es así, hermano. Nuestra fe, al ser vivida, debe estar puesta en Él. Es que Él dijo que regresará. ¿A cuántos de los que ya estamos
mayores, sus papás les dejaron alguna vez en casa y les dijeron: a tal hora voy a regresar y quiero que esto esté así. Y usted sabe, usted mira el reloj, ya va a venir. Y empezaba a arreglar para que ya venir mi papá va a ordenar. Y ya medio ordenaban. O en el colegio, ya voy a venir y en 5 minutos regreso. ¡Ay, viene la señorita! Todos sentados. Usted haría lo mismo al decir: ya viene el Señor. Cuando lo ve en la nube, ya será tarde. El punto es hoy. ¿Cómo vive hoy? Porque el justo por la fe vive. Ese es el punto de hoy. Por lo tanto, el creyente por la fe en Dios vivirá. Se lo digo de esta manera, amigo. Cuando Habacuc termina su intervención, él entiende que lo que está viendo es la inminente ira de Dios sobre la vida de él inclusive. Y él ora algo y le dice: Señor, ante estos días negros a los que vamos a ir, no olvides tu misericordia. No solo nos castigues en tu ira, sino que no olvides tu misericordia. Y luego él entiende que Dios, cuando se levanta y permita estas cosas, no es para castigarlo a él, sino que él se le va a levantar como el guerrero santo que él es, y él se va a levantar para salvar a su pueblo. Y entonces dice, versículo 16 del capítulo 3 de Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo que lo invadiría con sus tropas. Y en ese momento él tiene un terror horrible. Y él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, mi fortaleza, el cual hace mis pies como cierva, en mis alturas me hace andar. Habacuc dice: aunque todo esté destruido, aunque yo esté casi por morir, yo jamás me olvidaré de ti, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi gozo. No importa, yo me alegraré en tu obra, aunque ésta me afecte a mí. Un pastor lo pinta de una manera tan terrible, hermano. Él dice que vamos a gozar tanto de la justicia de Dios en el cielo, que cuando veamos que Dios condena a nuestros hijos a una eternidad en el infierno porque no creyeron, nosotros vamos a alegrar y a cantar de júbilo para alegrarnos en la salvación que Él nos dio. Terrible. Lo que está diciendo Habacuc es que, hermano, no importa, Señor, si destruís todo y nos quitas todo, yo me alegraré en ti siempre, siempre. Esta frase la tomó el autor de Hebreos, y el autor de Hebreos, cuando habla por la fe, de la fe, en el capítulo 10 y 11, él dice: por la fe Enoc caminó con Dios, renunciando a todo. Por la fe Noé construyó un arca en la cual salvó a su familia. Por la fe Abraham salió de su tierra y su parentela. Por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y renunciar a todos los placeres del pecado. Por la fe cayeron los muros. Por la fe Jefté, Jacob, José y muchos más vivieron. Por la fe caminaron todos ellos. ¿Cómo debería ser? Y es lo que el autor de Hebreos dice, y lo vamos a estudiar cada uno de ellos todas estas 10 semanas. Por eso dice el autor de Efesios: ante tal grande nube de testigos, corran la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Les dejo un reto ahorita. Hermano, ¿cuántos creen que nuestro Señor regresará? ¿Por qué no abre una casa y lo predica, pues? ¿Cuántos creen que la tarea para que
¿Cuántos creen que tenemos la tarea de que todo el mundo sepa que nuestro Señor regresará? ¿Y por qué con los recursos que nosotros tenemos no expandemos el Evangelio? ¿Cuántos creen que nuestro Señor regresará? ¿Por qué entonces no hacemos discípulos? Porque el orgulloso de su incredulidad vive, pero el justo por la fe vivirá. Ese es el sentido de la frase. Pero por lo contrario, nosotros tenemos un grave problema. Cuando viene la primera crisis de lo que sea, salud, financiera, trabajo, lo que sea, ¿qué es la primera carta a descartar? Esta: Dios, no me funciona, tengo que arreglarlo yo. Es eso lo que hacemos. Pero Habacuc dijo: no me importa, Señor, si lo que no tengo es salud, no me importa si lo que no tengo es dinero, no me importa si lo que no tengo es familia. Con todo eso, aún pasando todo eso, yo me alegraré en ti todos los días. Así que, hermano, déjeme decirle, si usted es justo, viva con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Viva velando que Él regresará. El creyente vive con la Biblia en la mano todos los días, sabiendo que es ahí donde sus ojos deben de estar. El creyente vive trabajando para que el Señor lo encuentre haciendo así. No me refiero a trabajando únicamente en un empleo, que debemos de hacerlo, pero Dios lo puso ahí a usted para hacer luz ahí a usted. El creyente vive con la certeza que el Señor regresará esta noche si Él así lo quiere. Y así vive Él. Póngase de pie y terminemos. El creyente vive así, mire. El creyente vive diciendo: Señor, estoy enfermo, pero esto no me va a detener. Esto no me va a robar el gozo. Señor, tenemos lipidias, pero el Señor suplirá lo que nos falte. Y siempre los ojos estarán puestos en Jesús. Yo quiero dejarle un reto, que usted y yo pensemos como piensa el justo, porque el justo por la fe vive. ¿Cómo piensa el justo? Como dijo Habacuc. Esto, mire, me llena, para mí es uno de los textos que más me llena de gozo en la Biblia, porque yo sé que esto es inspirado por Dios. Es decir, que esto fue lo que Dios colocó en el corazón de Habacuc por medio de su espíritu, para que escribiera así, para que entendiera que así es. ¿Y qué escribió? Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, aún así, con todo eso, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza. Hermano, yo no sé cómo vino usted, yo no sé qué está pasando usted. Yo sé, lo único que sé es lo que yo estoy viviendo. Pero yo le quiero animar a creerle a la palabra de Dios y a vivir por la fe primero en nuestro corazón y luego en nuestro caminar. ¿Cómo? Dígalo en su corazón luego: Señor, aunque no haya provisión, aunque no haya trabajo, y si es necesario, Señor, si tú así lo deseas, y no haya que comer, y no haya salud, y no haya salida, aún con todo eso, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo pondré mis ojos en el cielo, de donde vendrá mi socorro, porque mi socorro vendrá del Señor. Cada vez que todo esté en su contra, hermano, y que la primera opción de reclamo sea Él, recuerde que el justo por la fe vive. Y el justo dirá: aunque la higuera no florezca y aunque no haya vid, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Amén, familia.
¿Por qué no cierra sus ojos ahí? Y se lo dice usted: Señor, yo no sé qué depara el futuro, pero aunque sea así, Señor, yo me alegraré en ti. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el creyente con la fe en Dios vive. Así que ahí en su lugar, exponga su situación a Dios. Dígale: Señor, esta es mi situación. Yo te pido que me ayudes. Para mí es complicado ver lo que tú estás haciendo, Dios. Pero aún con eso, yo me alegraré en ti. Yo diré: tú sabes lo que estás haciendo.